Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase del segundo parcial. Vamos a empezar viendo traducción de señales, ¿sí? Y les voy aconsejando que esta clase es uno de los temas más importantes. Tienen que conocer todos los mecanismos de señales que nosotros vamos a ver en este video, en esta clase. Y este es uno de mis temas favoritos, porque básicamente todo lo que nosotros vivimos en la vida cotidiana, todo lo que hacemos y todas las respuestas biológicas pasan por mecanismos de señales. Entonces, nosotros somos o tenemos o generamos respuestas biológicas gracias a todos los mecanismos que vamos a ver ahora. Así que a mí es como que este tema me fascina. ¿Ah? Vamos a arrancar. Primero en principal vamos a definir qué es un ligando. Un ligando, primero en principal, es una molécula. Bien, entonces vamos a decir que es una molécula señal. ¿Sí? El ligando es una molécula señal, lo vamos a marcar en amarillo. ¿Tá? Recordar que todo lo que nosotros marquemos en amarillo es pregunta de examen. Entonces un ligando es una molécula que lleva un mensaje. Es por ese motivo que los ligandos también se los puede llamar como primer mensajero. ¿Sí? La característica de los primeros mensajeros o el ligando es que siempre se van a unir a un receptor. Si no, este mecanismo de señales nunca puede comenzar. Entonces, sí o sí, vamos a tener un ligando que va a ser una molécula que lleva un mensaje, se va a unir a un receptor que se puede encontrar en la membrana de la célula o en el citosol de la célula, y mediante todo un mecanismo de señales que se va a producir adentro de esta célula, que ya los vamos a ir viendo uno por uno, se va a desencadenar una respuesta biológica. Lo voy a poner con un ejemplo para que esto se entienda, ¿sí? Trayendo a colación algo que ya habíamos visto en el primer parcial. Un ejemplo de ligando, por ejemplo, puede ser la hormona antidiurética, la ADH, ¿sí? Que una vez que se libera en la sangre, se va a unir a un receptor. Ese receptor va a ser el receptor B2, que se encuentra en la célula del túbulo colector de la nefrona y genera una respuesta biológica mediante un mecanismo de señales. La respuesta biológica en este caso sería expresar las acuaporinas en membrana para aumentar la reabsorción de agua. Esa sería la respuesta biológica. Bien, continuamos. El ligando puede ser de dos tipos. Puede ser una hormona o puede ser un neurotransmisor. Pregunta de examen, y esto lo marcamos en amarillo porque se pregunta: ¿qué es una hormona? Una hormona, vamos a decir que es la misma definición que un ligando. Es decir, que es una molécula que lleva un mensaje y que tiene la característica de viajar por sangre. Ojo con esto, nunca vayan a decir que una hormona es una proteína. En realidad, las hormonas pueden tener distinta estructura. Pueden tener estructura proteica, pueden tener estructura lipídica, bien pueden ser de estructura gaseosa. Entonces no cometan el error de decir que una hormona es directamente una proteína, ¿sí? Porque en realidad puede o no ser una proteína. La estructura va a cambiar, que ahora lo vamos a ver. Y otra cosa puede ser un neurotransmisor. Un neurotransmisor también va a ser un ligando, ¿sí? Pero la característica del neurotransmisor es que estas son secretadas por neuronas, ¿sí? Y se liberan en espacios sinápticos, o muchas actúan directamente en espacios sinápticos. Vamos a empezar a clasificar a los ligandos según su tipo de liberación. Esto más que nada es de fisiología. Para bioquímica mucho no vamos a utilizar esto, no vamos a darle mucha importancia. Así que esto lo pueden estudiar más que nada en fisiología endocrina, ¿sí? Entonces, según el tipo de liberación, puede ser de liberación endocrina. Esto significa que una célula libera la hormona. Esa hormona tiene como característica que viaja en sangre por un largo trayecto y luego llega y se une a un receptor en una célula blanco u órgano efector. Llamamos célula blanco, digamos, a la célula en donde va a tener el efecto, ¿sí? Por eso es órgano efector. Con respecto a la liberación de tipo parácrina, una célula sintetiza la hormona y actúa en la célula de al lado, es decir, en la célula vecina. Esta la sintetiza y actúa en la célula que está al lado. Bien, en la liberación de tipo autócrina tenemos una célula que sintetiza una hormona, la libera al medio extracelular, pero esta hormona se actúa sobre la misma célula, o sea que actúa
sobre la misma célula que la sintetizó en el receptor de la membrana celular. Bien, o sea que actúa sobre sí misma. Y la neuroendocrina son las hormonas que son sintetizadas en las neuronas, o mejor dicho, son los neurotransmisores, ligando de tipo neurotransmisores, que actúan y son liberados en espacios sinápticos y pueden actuar de dos formas. Tenemos una neurona presináptica, se libera el espacio sináptico y actuará en la neurona postsináptica o segunda neurona. O tenemos una neurona, ¿sí?, que libera el neurotransmisor al espacio sináptico y puede actuar directamente uniéndose al receptor de una célula blanco. Esto sí lo vamos a marcar este cuadro en amarillo. Esto es pregunta de examen y se pregunta incluso en los exámenes finales. Vamos a clasificar a las hormonas según su estructura química. El primer tipo de hormonas que tenemos son hormonas de estructura proteica y peptídica. Recordemos de lo que habíamos visto en primer parcial, cuál es la diferencia entre proteica y peptídica. Peptídica significa que tiene hasta 50 aminoácidos. En cambio, proteica significa que tiene más de 50 aminoácidos. ¿Sí? La diferencia es un número. ¿Tá? ¿Qué tipo de ejemplos tenemos? En amarillo, que son las hormonas más importantes de lo que vamos a estar hablando básicamente en todo este segundo parcial, es insulina y glucagón. Son las principales hormonas proteicas y peptídicas. También tenemos como ejemplo todas aquellas hormonas que son liberados por la hipófisis, como por ejemplo la prolactina, la adenocorticotropina, la hormona de crecimiento, ¿sí?, la TSH, la hormona estimuladora de la tiroides, la folículo estimulante, la luteinizante, la ADH, ¿sí?, básicamente oxitocina. Todas las que se liberan de hipófisis son de estructura peptídica. Bien, luego tenemos aquellas que derivan de un solo aminoácido, ¿sí?, de un solo aminoácido, como por ejemplo el glutamato es un aminoácido que puede transformar un neurotransmisor que se llama GABA, ¿sí? El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Bien, luego el aminoácido tirosina, por ejemplo, puede sintetizar las hormonas tiroideas T3 y T4, que esto lo marco en amarillo. Bien, también puede formar la dopamina, la adrenalina, ¿sí?, la noradrenalina también. Luego tenemos hormonas que es de estructura esteroidea. La estructura esteroidea hace referencia de que la estructura de estas hormonas es la estructura del colesterol, el famoso anillo del ciclopentano peridrofenantreno. Bien, es una estructura clásica anular de tipo esteroidea derivada del colesterol. ¿Qué tipo de hormonas esteroideas existen? Tenemos hormonas de tipo sexuales como estrógenos, testosterona, progesterona, glucocorticoides, y acá yo les marco en amarillo que es la más importante, el cortisol, ¿sí?, y mineralocorticoides como importante la aldosterona. Y después tenemos hormonas de estructura gaseosa, vamos a ver el óxido nítrico. Bien, ahora dentro de todas estas hormonas que vimos, saber que son todas de estructura polar, ¿sí? Recuerden que algo que es polar puede viajar libremente en sangre, puede interactuar con el medio acuoso. Ahora, son todas polares menos T3 y T4 requieren de proteínas transportadoras, son no polares. Las hormonas esteroideas también son no polares, ¿sí? Y el óxido nítrico tiene también una característica tanto liposoluble como hidrosoluble. Bien. Bien, en este caso dijimos que tenemos dos tipos de ligando o dos tipos de hormonas. Los ligandos que son liposolubles y los ligandos que son hidrosolubles. Recordar que un ligando liposoluble es lo mismo que decir un ligando de tipo no polar, o ligando hidrosoluble es lo mismo que decir un ligando polar. La pregunta sería, ¿cómo atraviesa la membrana cada uno? ¿Sí? ¿Cómo atraviesa la membrana una hormona que es no polar y cómo atraviesa la membrana una hormona que es de tipo polar? ¿Sí? Mientras ustedes piensan, vamos a ver si podemos poner acá. Miren esto. Esto es así. Los ligandos liposolubles van a atravesar la membrana plasmática
por difusión simple. ¿Sí? Van a atravesar la membrana plasmática por difusión simple. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática está compuesta por lípidos, por fosfolípidos. Y los fosfolípidos son no polares. Por lo tanto, un ligando que es no polar más la membrana que es no polar pasa como si estuviera en su propia casa. ¿Sí? O sea, pasa directamente por difusión simple. ¿Sí? Hace un transporte que no requiere gasto de energía. En cambio, ¿sí? Los ligandos hidrosolubles son hormonas de tipo polares. Y como la membrana plasmática es en su grosor de gran cantidad no polar, esta no puede atravesar la membrana por difusión simple. Por este motivo va a requerir de una proteína o una bomba transportadora. Va a necesitar de esta bomba para permitir el ingreso de estas hormonas polares o hidrosolubles al interior de la célula. O sea que estas bombas ¿sí? van a gastar energía, porque acá vamos a estar hablando del transporte activo, que requiere gasto de energía. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta sería, sabiendo esto, ¿dónde voy a colocarle el receptor a cada una de las hormonas? Bien, si el ligando liposoluble atraviesa fácilmente la membrana, ¿el receptor se lo voy a colocar en la membrana o se lo voy a colocar en el citosol? Bien, lo mismo para el ligando hidrosoluble. Entonces vamos a arrancar primero con el ligando liposoluble. Si el ligando liposoluble atraviesa fácilmente la membrana, los receptores van a estar siempre, ¿sí?, en el lado del citosol, o sea, van a ser intracelulares. Entonces, dijimos que a los ligandos liposolubles el receptor se lo vamos a colocar ya directamente adentro de la célula. En cambio, los ligandos hidrosolubles o ligandos polares, como yo necesito una bomba para pasarlos al interior de la célula, ¿sí?, y esta bomba gasta energía en forma de ATP, para ahorrarme la energía, a los ligandos hidrosolubles directamente le voy a colocar su receptor en la membrana. Entonces los ligandos polares o hidrosolubles van a tener su receptor directamente en la membrana. ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar, ¿sí?, de pasarlos adentro de la célula mediante una bomba, me quiero ahorrar la energía. Recuerden que si yo tengo que meterlo adentro de la célula al ligando o a la hormona, tengo que gastar ATP, ¿sí?, porque no pueden atravesar la membrana. Por este motivo, sus receptores siempre serán de membrana. Entonces, vamos a tener como pregunta de examen diferencias entre ligandos hidrosolubles y ligandos liposolubles. Esta es una pregunta de examen típica, ¿sí? También es una pregunta que puede aparecer mucho en los finales, ¿bien? Así que vamos a diferenciarlos. Primero y principal dijimos que los ligandos hidrosolubles son de tipo polar. Por lo tanto, algo que es polar puede viajar libremente en sangre y no requiere de proteína transportadora. En cambio, los ligandos liposolubles son insolubles al agua, ¿sí?, son de tipo no polares, pero son solubles en lípidos. Bien, recordar que algo que es no polar en sangre tiene que viajar dentro de una proteína transportadora. ¿Sí? Por este motivo que habíamos visto en la diapositiva anterior, los ligandos hidrosolubles se van a unir a receptores de membrana, ¿sí? Yo no lo voy a meter adentro de la célula porque tenía que gastar energía, por eso el receptor se lo coloco siempre en la membrana. A diferencia de los liposolubles que esto atraviesan la membrana fácilmente, el receptor se lo voy a colocar adentro de la célula. Y ojo con esto, porque los intracelulares pueden encontrarse a nivel del citosol o pueden encontrarse a nivel del núcleo. Una característica fundamental de los ligandos hidrosolubles es que generan segundos mensajeros. Vamos a poner acá, vamos a sacar una flechita y vamos a escribir que los segundos mensajeros son moléculas que amplifican la señal dentro de una célula. A veces pueden preguntarles qué es un segundo mensajero. Es una molécula que amplifica la señal dentro de una célula, ¿sí? En cambio, los ligandos liposolubles no generan segundos mensajeros. Por lo general, los ligandos hidrosolubles son de acción rápida. En su mecanismo de señales, aceleran o la función que tienen que hacer es rápida. En cambio, los ligandos hidrosolubles son de respuesta lenta, pero esto tiene un porqué. Son de respuesta lenta porque son más que nada de acción génica.
todo lo que es liposoluble suele relacionarse con acción génica a nivel del ADN. ¿Qué significa esto? Que tiene que abrir el ADN, tiene que formar una molécula de ARN, luego sacarla del núcleo y formar una proteína en el citosol mediante ribosoma. Todo ese proceso dura 24 horas adentro de una célula. Dependiendo de la célula que sea, puede variar entre 16 a 24 horas. Por eso podemos ver que todo lo que es génico es un proceso que es muy prolongado, es muy largo, dura mucho tiempo. Por eso la respuesta es lenta. Recuerden eso como concepto, algo que es génico tarda mucho tiempo en hacerse. Con respecto a los ligandos hidrosolubles, a veces algunos también pueden tener un poco de acción génica, pero en realidad se caracterizan por ser de acción rápida. Lo necesito a la respuesta en el momento. Bien, ahora ya vimos ligandos, vamos a empezar a hablar de receptores. Primero y principal, como concepto, los receptores siempre son proteínas. O sea que la estructura de un receptor es una estructura de tipo proteica. Van a ser proteínas. Estos dijimos y vimos que se pueden encontrar en la membrana o pueden estar a nivel intracelular. Cuando hablamos intracelular puede ser en el citoplasma o en el núcleo. Bien, entonces, tienen que saber para este examen cuáles son las propiedades de un receptor. ¿Sí? Las propiedades de un receptor es algo que se toma y también se toma mucho en los exámenes finales. Bien, entonces, propiedades de los receptores. Tenemos 5 propiedades. Vamos a empezar. La afinidad. La afinidad se define como la capacidad. ¿Sí? Si yo pienso en afinidad, la afinidad es una capacidad. Entonces es la capacidad que tiene el receptor para unirse al ligando. ¿Sí? Lógicamente los receptores tienen que tener una afinidad. Por ejemplo, el glucagón nunca se va a unir al receptor de la insulina, ni la insulina se va a unir nunca al receptor del glucagón, porque no tienen afinidad entre ellos. Entonces esto es importante. Siguiente propiedad, reversibilidad. La unión hormona-receptor tiene que ser reversible, es decir, que se tienen que volver a separar. Por ejemplo, yo voy a tener por un lado el ligando y por otro lado tengo el receptor. Cuando estos se juntan se forma el complejo ligando-receptor y esta unión tiene que ser reversible, por lo tanto se puede separar. Por lo tanto pueden imaginarse que la unión entre un ligando y un receptor se produce por uniones débiles, ya que se tienen que separar fácilmente. Bien. Por otro lado tenemos la especificidad y selectividad. Cuando hablamos de especificidad y selectividad, en realidad estamos hablando de un cambio estructural. ¿Qué significa esto? Que estructuralmente la estructura del receptor tiene que encajar perfectamente en forma recíproca con la molécula del ligando o la hormona. ¿Sí? Esto tiene que tener un encaje, ¿sí? Que es de tipo recíproco. Ejemplo, llave, cerradura. ¿Sí? Entonces, si hablamos de especificidad y selectividad, hay una adaptación estructural, donde estos se pueden adaptar las estructuras, se pueden amoldar y se unen. Bien, volvemos al ejemplo típico. La insulina no se va a poder unir al receptor del glucagón porque estructuralmente no encajan y lo mismo pasa con viceversa. Bien, otra de las propiedades es que son bifuncionales. Acá está marcado muy en amarillo porque esto a veces se pregunta demasiado en los exámenes qué significa que un receptor sea bifuncional. Un receptor es bifuncional, significa que posee dos partes. Una parte para unirse al ligando, siempre a la hormona, ¿sí? Y va a tener otra parte para unirse a la secuencia reguladora del ADN o a una proteína efectora. Puede ser al ADN o a la proteína efectora. Entonces posee dos partes, una para el ligando y otra para ADN o proteína efectora. Por último, saturabilidad. ¿Sí? Los receptores, al igual que lo vimos con las enzimas, pueden ser saturables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay un número limitado de receptores adentro de una célula. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, imagínense que yo tengo 20 ligandos y 5 receptores. Esto significa que cuando los 5 receptores formaron el complejo ligando-receptor, ya se saturó. Por más ligando que haya, ¿sí? no vamos a tener más receptores. Bien, estas son las propiedades y son pregunta de examen.
Vamos a terminar con esta primera parte, ¿sí? Vamos a cerrar la introducción de señales y vamos a hablar de la clasificación de los receptores, ¿sí? Vamos a ver cómo se clasifican. Los receptores dijimos que tenemos de dos tipos, los receptores que son intracelulares y los receptores que son de membrana. Dentro de los receptores intracelulares habíamos hablado que son para las hormonas de tipo liposolubles, porque estas atraviesan la membrana por difusión simple. Ejemplo de hormonas liposolubles, habíamos dicho hormonas esteroideas, siendo las sexuales el cortisol y la aldosterona, y, por ejemplo, las hormonas tiroideas T3 y T4, siendo tiroxina la T4. Bien, y luego tenemos receptores que son de membrana. Los receptores de membrana dijimos que eran para las moléculas de tipo hidrosolubles, es decir, polares. Acá vamos a tachar, en el apunte dice y liposolubles, esto está mal, lo vamos a tachar. Bien, ejemplo de hormonas que sean de tipo hidrosolubles, todas aquellas hormonas que son peptídicas o proteicas principalmente. Algunas aminas, como la adrenalina, ¿sí? La dopamina o la serotonina, también tienen este tipo de receptores de membrana. Ahora, a los receptores de membrana al mismo tiempo los vamos a clasificar en tres tipos más, ¿sí? Los vamos a clasificar en receptores de membrana asociados a canales iónicos, receptores de membrana asociados a proteína G y receptores de membrana con actividad enzimática. Vamos a ver una pequeña característica de cada uno, pero luego los vamos a ir desarrollando en cada mecanismo de señal. Por lo general, aquellos que están asociados a canales iónicos consiste del siguiente circuito. El ligando llega, se une al receptor y ese receptor puede abrir o cerrar un canal que puede permitir la entrada o salida de distintos iones. Básicamente de eso se trata los canales iónicos. El ejemplo típico que vamos a ver en esta clase es del neurotransmisor GABA, que lo vamos a ver al final. Bien, luego tenemos los receptores que están acoplados a proteína G, quizás estos son los más importantes y los que más tienen que conocer. Estos se caracterizan, ¿sí? Porque el ligando llega, se une al receptor y ese receptor activa inmediatamente una proteína G. Esa proteína G como objetivo tendrá como objetivo formar posteriormente o estimular la producción de un segundo mensajero. Y por último tenemos receptores que al mismo tiempo son enzimas. ¿Bien? ¿Qué significa esto? El ligando llega, se une al receptor y el receptor no solo es receptor, sino que también tiene actividad enzimática. Un ejemplo de la actividad enzimática puede ser una quinasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las quinasas? Fosforilan. Entonces va a fosforilar, ¿sí? Y ahí tiene actividad enzimática que puede desencadenar dentro de la célula una respuesta de señales más amplia. Que esto igual lo vamos a ver en el ejemplo típico de la insulina. Bien, entonces hasta acá esto fue introducción de mecanismos de señales.